Creed en sus profetas. Miércoles 8 de enero 2025. 2 Corintios 13. Amonestaciones. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Lo he dicho antes, cuando estaba presente en mi segundo viaje, y ahora que estoy ausente, también lo repito a los que antes han pecado y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, puesto que buscan una prueba de que Cristo habla en mí, y Él no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes, porque fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios, pues nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que ya estén reprobados? Pero espero que reconozcan que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros luzcamos como aprobados, sino para que ustedes hagan lo que es bueno, aunque nosotros quedemos como reprobados, porque no podemos nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. Por eso nos gozamos en que nosotros seamos débiles y que ustedes sean fuertes, y esto pedimos, la madurez de ustedes. Por tanto, les escribo esto estando ausente, para que estando presente no use de dureza conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Conclusión. En cuanto a los demás hermanos, regocíjense, sean maduros, sean confortados, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. El deseado de todas las gentes. Capítulo 86. Id, doctrinad a todas las naciones. Pero algunos dudaban. Siempre será así. Hay quienes encuentran difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de su incredulidad. Esta fue la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de su resurrección. Vino y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Los discípulos le habían adorado antes que hablase, pero sus palabras, al caer de labios que habían sido cerrados por la muerte, los conmovían con un poder singular. Era ahora el Salvador resucitado. Muchos de ellos le habían visto ejercer su poder sanador a los enfermos y dominando a los agentes satánicos. Creían que poseía poder para establecer su reino en Jerusalén, poder para apagar toda oposición, poder sobre los elementos de la naturaleza. Había calmado las airadas aguas, había andado sobre las ondas coronadas de espuma, había resucitado a los muertos. Ahora declaró que toda potestad le era dada. Sus palabras elevaron los espíritus de sus oyentes por encima de las cosas terrenales y temporales hasta las celestiales y eternas. Les infundieron el más alto concepto de su dignidad y gloria. Las palabras que pronunciara Cristo en la ladera de la montaña era el anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la expiación habían sido cumplidas. La obra para la cual había venido a este mundo se había realizado. Se dirigía al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y potestades. Había iniciado su obra de mediación. Revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos. Id pues y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy yo con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. El pueblo judío había sido depositario de la verdad sagrada, pero el fariseísmo había hecho de él el más exclusivista, el más fanático de toda la familia humana. Todo lo que se refería a los sacerdotes y príncipes, sus atavíos, costumbres, ceremonias, tradiciones, los incapacitaba para ser la luz del mundo. Se miraban a sí mismos, la nación judía, como el mundo. Pero Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto que no encerrasen idea de casta ni de país. Una fe que se adaptase a todos los pueblos, todas las naciones, todas las clases de hombres. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su reino. Les recordó lo que les había dicho antes acerca de ello.
Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. No iba a reinar como rey terrenal en el trono de David. Volvió a explicarle las Escrituras, demostrando que todo lo que había sufrido había sido ordenado en el cielo, en los concilios celebrados entre el Padre y él mismo. Todo había sido predicho por hombres inspirados del Espíritu Santo. Dijo: «Veis que todo lo que os he revelado acerca de mi rechazamiento como Mesías se ha cumplido. Todo lo que os he dicho acerca de la humillación que iba a soportar y la muerte que iba a sufrir se ha verificado. El tercer día resucité. Escudriñad más diligentemente las Escrituras y veréis que en todas estas cosas se ha cumplido lo que especificaba la profecía acerca de mí». Cristo ordenó a sus discípulos que empezasen en Jerusalén la obra que él había dejado en sus manos. Jerusalén había sido escenario de su asombrosa condescendencia hacia la familia humana. Allí había sufrido, había sido rechazado y condenado. La tierra de Judea era el lugar donde había nacido. Allí, vestido con el atavío de la humanidad, había andado con los hombres y pocos habían discernido cuánto se había acercado el cielo a la tierra cuando Jesús estuvo entre ellos. En Jerusalén debía empezar la obra de los discípulos. En vista de todo lo que Cristo había sufrido allí y de que su trabajo no había sido apreciado, los discípulos podrían haber pedido un campo más promisorio, pero no hicieron tal petición. El mismo terreno donde él había esparcido la semilla de la verdad debía ser cultivado por los discípulos, y la semilla brotaría y produciría abundante mies. En su obra, los discípulos habrían de hacer frente a la persecución por los celos y el odio de los judíos. Pero esto lo había soportado su Maestro, y ellos no habían de rehuirlo. Los primeros ofrecimientos de la misericordia debían ser hechos a los homicidas del Salvador. Había en Jerusalén muchos que creían secretamente en Jesús y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y príncipes. A estos también debía presentarse el Evangelio. Debían ser llamados al arrepentimiento. La maravillosa verdad de que solo por Cristo podía obtenerse la remisión de los pecados debía presentarse claramente. Mientras todos los que estaban en Jerusalén estaban conmovidos por los sucesos emocionantes de las semanas recién transcurridas, la predicación del Evangelio iba a producir la más profunda impresión. Pero la obra no debía detenerse allí, había de extenderse hasta los más remotos confines de la tierra. Cristo dijo a sus discípulos: «Habéis sido testigos de mi vida de abnegación en favor del mundo. Habéis presenciado mis labores para Israel. Aunque no han querido venir a mí para obtener la vida, aunque los sacerdotes y príncipes han hecho de mí lo que quisieron, aunque me rechazaron según lo predecían las Escrituras, deben tener todavía una oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto todo lo que me ha sucedido. Habéis visto que a todos los que vienen a mí confesando sus pecados, yo los recibo libremente. De ninguna manera echaré al que venga a mí. Todos los que quieran pueden ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. A vosotros, mis discípulos, confío este mensaje de misericordia. Debe proclamarse primero a Israel y luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. Debe ser proclamado a judíos y gentiles. Todos los que crean han de ser reunidos en una iglesia. Mediante el don del Espíritu Santo, los discípulos habían de recibir un poder maravilloso. Su testimonio iba a ser confirmado por señales y prodigios. No solo los apóstoles iban a hacer milagros, sino también los que recibiesen su mensaje. Cristo dijo: «En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». En ese tiempo, el envenenamiento era corriente. Los hombres faltos de escrúpulos no vacilaban en suprimir por este medio a los que estorbaban sus ambiciones. Jesús sabía que la vida de sus discípulos estaría así en peligro. Muchos pensarían prestar servicio a Dios dando muerte a sus testigos. Por lo tanto, les prometió protegerlos de este peligro. Los discípulos iban a tener el mismo poder que Jesús había tenido para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al sanar en su nombre las enfermedades del cuerpo, testificarían de su poder para sanar el alma, y se les prometía un nuevo don. Los discípulos tendrían que predicar entre otras naciones e iban a recibir la facultad de hablar otras lenguas. Los apóstoles y sus asociados eran hombres sin letras, pero por el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, su lenguaje, fuese en su idioma o en otro extranjero,
era puro, sencillo y exacto, tanto en los vocablos como en el acento.